Hola, buenas. Mi nombre es Felipe Maureira. Soy docente de Instituto de Ciencias Tecnológicas CIISA y le doy la más cordial de las bienvenidas a la clase online número 3. Esta clase comprende lo que viene siendo el capítulo número 5 y 6, que está orientado netamente a lo que va a ser el área de software, el área de la instalación y configuración del sistema operativo Windows. Bien, básicamente tenemos que comprender o tenemos que entender que la funcionalidad de los sistemas operativos como tal es el nexo que podemos establecer entre lo que va a ser la comunicación entre el hardware o lo físico del equipo y el usuario propiamente tal. El sistema operativo en este caso se encarga de establecer un nexo de comunicación, como les dije, y además de soportar las aplicaciones que nos van a brindar distintos tipos de funcionalidades para poder administrar y poder hacer uso de estos equipos como tal. ¿Okay? A eso me quiero referir como a hojas de cálculo, procesadores de texto, navegador web o juegos. Lo que queramos podemos hacerlo mientras tengamos este sistema operativo y las aplicaciones para poder ejecutar la acción. Básicamente los sistemas operativos tienen funciones básicas. Cualquier sistema operativo tiene al menos 4 funciones básicas como tal, y estas son el control de acceso al hardware, la administración de archivos y carpetas, la proporción de una interfaz de usuario y administración de aplicaciones. Todos los sistemas operativos, independiente con cuál estén trabajando, independiente del modo con el que estén trabajando, si es que es un modo GUI o un modo CLI, que lo vamos a revisar más adelante, tiene al menos estas 4 funcionalidades. ¿Okay? Básicamente el sistema operativo, como les dije, es el nexo para poder manejar el hardware del equipo y poder utilizar su nivel de procesamiento. Nos entrega lo que es la administración de archivos y carpetas que podemos manipular, podemos mover, podemos borrar, podemos crear, podemos manipular dentro de un equipo como tal. Nos proporciona una interfaz del usuario, que en esta puede ser de dos tipos como les mencioné. Una puede ser una interfaz de tipo GUI y la otra puede ser una interfaz de tipo CLI. ¿Okay? Cuando hablamos de GUI estamos hablando de Graphic User Interface. En este caso una interfaz GUI va a ser un sistema operativo con una interfaz gráfica, como la que podemos utilizar en Windows o la que podemos utilizar en algunas distribuciones de Linux cuando le instalamos modo gráfico para poder ver los iconos, ver los archivos y ver las carpetas y poder administrarlas con el mouse, etcétera. El otro modo que tenemos para poder administrar un sistema operativo como tal es el modo de sistema operativo CLI, en el que significa el Command Line Interface, la interfaz de línea de comando, que es muy conocida, por ejemplo, cuando estemos trabajando con servidores, cuando estemos trabajando, por ejemplo, con el sistema operativo de Cisco iOS, que ya que este es un sistema operativo de CLI, que solamente lo podemos administrar a través de línea de comando. Cada uno tiene su ventaja y desventaja como tal, y es súper importante saber utilizar las dos para que podamos tener la ventaja de que podamos sacar lo mejor de cada una. Y con respecto a la administración de aplicaciones, es que nosotros podemos instalar aplicaciones de terceros, de otros fabricantes del sistema operativo, por ejemplo, y las podamos instalar y las podamos administrar para poder tener las utilidades que nosotros requiramos en nuestros equipos computacionales, como las que les mencioné hace un rato atrás. Cuando hablamos de un sistema operativo de escritorio es porque este tiene determinadas características que lo hacen ser como tal. Y es que básicamente un sistema operativo de escritorio es un sistema operativo que admite un único usuario a la vez. Una sola persona puede estar en ese sistema operativo al mismo tiempo, ejecuta aplicaciones de un único usuario y comparte archivos y carpetas en una red pequeña con seguridad limitada, ¿okay? Que es algo que vamos a ver en este programa y que lo van a ver más adelante. Ahí, si ustedes se fijan en la imagen, estamos viendo un sistema operativo de escritorio que es Windows 7, uno de los sistemas quizás más populares que hay en el mundo. Adicionalmente a eso, aparte de los OS o los Operative System, tenemos el concepto de lo que son los NOS, que son los Network Operative System o los sistemas operativos de red. Estos sistemas operativos son bien interesantes por las funcionalidades que nos pueden entregar, como cuáles, por ejemplo. Son capaces de admitir varios usuarios dentro del mismo sistema operativo como tal, ejecutan aplicaciones de varios usuarios dentro de la misma red como tal, proporcionan mayor seguridad en comparación de los sistemas operativos de escritorio, ya que la seguridad es centralizada y está hecha por un administrador de sistemas. Y además de eso, un NOS proporciona algunos recursos de red a las computadoras. Aplicaciones de servidor, por ejemplo, como base de datos compartida, almacenamiento de datos centralizado, ya no es necesario tener la información solamente en mi computador, puedo tenerla centralizada
y cada vez que vaya entrando a distintos computadores voy a poder acceder a mi información. Un repositorio descentralizado de cuentas y recursos del usuario que es administrado por el encargado de red en este caso. Se pueden administrar impresoras de red y también, por ejemplo, se pueden configurar sistemas de almacenamiento redundantes como RAID y copias de seguridad o backups en este caso. Sistemas operativos eh, prácticamente todos los fabricantes tienen. Windows tiene su sistema operativo Windows Server en este caso. Linux tiene sistemas operativos de red como CentOS, por ejemplo, que están orientados al servicio de red. Y Apple tiene su sistema MacOS Server. ¿Okay? Así que todos los fabricantes tienen sus propios sistemas de redes que se pueden ser utilizados. Algo súper importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de es que la mayoría de estos sistemas operativos se pueden instalar en prácticamente cualquier equipo. Y de una u otra manera, todos estos sistemas operativos se pueden instalar en todos los equipos. Y lo que tenemos que tener en consideración a la hora de es la compatibilidad de las aplicaciones que nosotros queramos instalar con el sistema operativo en cuestión. Hoy en día, con el avance de la tecnología y con la gran creciente de sistemas operativos alternativos o sistemas operativos libres, como Ubuntu o como OS X, que ahora se llama macOS, es que las fabricantes de aplicativos ya no hacen aplicaciones exclusivas para Windows. Están haciendo aplicaciones para todas las tres plataformas. Es por eso que hoy en día es algo que, si bien ya no es tanto tema como era hace unos años atrás, hay que tenerlo en consideración sí, porque hay aplicaciones específicas que no están desarrolladas para algún sistema operativo y otras que sí. Un ejemplo súper claro de esta problemática es que el simulador de Cisco, Cisco Packet Tracer en este caso, que es muy conocido por la gran versatilidad de funciones de práctica que les da uno, solamente está para Windows y para Linux en este caso. Y para MacOS no está en el mercado. Es por eso que si usted, por ejemplo, quiere tener un MacOS y va a entrar a estudiar redes, va a tener alguna problemática para poder utilizarlo, porque nativamente no lo va a poder utilizar. Ahora, de poderlo, finalmente siempre se va a poder, pero a través de medios como virtualización, por ejemplo, o como modificación de los códigos del programa. Estos sistemas como tal están instalados generalmente en discos duros como tal. Y aquí, por ejemplo, quiero que vean un poco lo que es la estructura de un disco duro HDD. Los discos duros como tal se separan en bastantes fragmentos para poder albergar información. El fragmento más pequeño de un disco duro se va a llamar sector. Y los sectores, por ejemplo, de un disco duro de hoy en día de 1 terabyte rodea más o menos el espacio de como de 512 bytes de memoria. Eso es bastante poco y la verdad es que en un sector prácticamente no se puede guardar nada. Además de eso, la unión de toda una línea de sectores hace lo que es una pista, y la unión de múltiples sectores forma lo que es un clúster. En este caso el clúster es algo bastante conocido porque cuando nosotros albergamos algo en nuestros discos duros, este se guarda en distintos clústeres del disco como tal. ¿Por qué? Porque la unión de distintos sectores va a generar el espacio suficiente para poder guardar un archivo en cuestión. Adicionalmente a eso, dentro de un sector tenemos distintas partes como el encabezado, que es para poder indexar la información y acceder a este, los datos propiamente tal que queremos guardar, y el trailer, que tiene por ejemplo códigos de corrección de errores, que es cuando algún archivo se guardó mal, este código es capaz de poder encontrarlo y poder solucionarlo. Cuando nosotros arrancamos nuestro sistema Windows, cuando ya tenemos instalado el sistema como tal y arrancamos nuestro sistema, el computador pasa por varios procesos. Dentro de los que es importante mencionar que, por ejemplo, cuando se enciende el equipo, antes de que cargue cualquier sistema, el equipo ejecuta lo que se llama el método POS. El método POS es el método Power on Self Test, en el que básicamente se hace un autochequeo de sus componentes de hardware y ve que estén todos funcionando o que al menos estén conectados. Por tanto, si por ejemplo en el proceso de arranque el POS detecta que a lo mejor el equipo no tiene una memoria RAM
o que la memoria está fallando, que el disco duro está desconectado, que la CPU está fallando, que algún método de disipación está fallando, el método POS lo va a avisar y lo va a mostrar. ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo nosotros vamos a poder saber cuál es el problema y qué es lo que está pasando? A través de un código de sonidos, ¿ok? A través de pitidos que el computador es capaz de emitir, y en base a ese código de sonido que emita, nosotros vamos a poder saber cuál es el problema con el computador. ¿Dónde encontramos ese código de sonidos? En la página del fabricante. Con el computador que estemos trabajando, si tiene algún problema, tenemos que revisarlo, ver el código, buscarlo en la página y ya vamos a poder tener algún acercamiento de cuál es el problema en cuestión. Luego de eso, la BIOS se ejecuta y carga, revisa su registro de arranque que nosotros tenemos preconfigurado y ve a dónde o cuál tiene que ser el primer dispositivo que tiene que bootear. En este caso, si es el disco duro donde generalmente está instalado el sistema operativo. Digo generalmente porque hay sistemas operativos que pueden ser cargados en un pendrive, por ejemplo, pueden ser cargados en un CD, etc. El BIOS ve el sistema que tiene que estar y luego de eso va y va a ese dispositivo en cuestión. Y luego ya echa a andar el cargador de arranque de Windows para administrar el arranque del dispositivo. ¿Okay? En este punto el código del sector de arranque se ejecuta y el control de proceso de inicio se le otorga al administrador de arranque de Windows, que en este caso es el archivo bootmgr. Si por algún problema nosotros tenemos algún inconveniente con nuestro computador, siempre podemos utilizar métodos de inicio alternativos, como cuáles: método seguro, modo seguro con funciones de red, modo seguro con símbolo sistema, y también utilizar la última configuración válida. Cualquiera de estos dispositivos, cualquiera de estos modos va a ser dependiendo cuál sea nuestra problemática. El modo seguro bloquea prácticamente todos los controladores del computador y deja solamente los básicos, ¿ok? Teclado, mouse, pantalla. Y con eso me garantiza de que si alguno de mis controladores, por ejemplo, está con problemas, porque tiene algún virus, porque se instaló mal y eso me está causando, en el modo seguro yo lo que voy a poder hacer, voy a poder entrar a mi computador, desinstalar ese controlador, y así cuando vuelva a encender mi computador en modo normal, voy a poder arreglarlo. Si a lo mejor necesito internet para poder arreglar este problema porque tengo que descargar algún programa, puedo iniciar modo seguro con funciones de red. Si aún así el problema ya es muy grave, ya lo que tengo que hacer es simplemente iniciar el modo de CLI de Windows, que en este caso es un modo seguro con solamente símbolos de sistema. Y también algo que muchas veces puede salvarlos de algún eventual problema es que pueden probar con la última configuración válida conocida, y es que si así instalaron algún programa como malware o por alguna razón borraron algún archivo que era crítico para el funcionamiento del computador, esta función a lo mejor puede salvarlo y puede regresar al computador como estaba antes de que ocurriera el gran problema. También dentro del computador tenemos algo que vamos a utilizar y que vamos a revisar más adelante, es que es la utilidad de administrador de disco. Y aquí nosotros podemos, nuestro disco duro donde está instalado nuestro sistema operativo, lo podemos administrar, y de esa manera podemos crear distintos tipos de particiones y manejar cómo está subdividido nuestro disco duro dentro del equipo. O sea, básicamente podemos ver estados de las unidades, cómo están funcionando, podemos extender particiones, podemos dividir particiones, podemos asignar letras a las distintas particiones con las que estemos trabajando y agregar unidades o matrices. ¿Okay? Esto lo vamos a revisar más adelante y vamos a hacer talleres prácticos con respecto a las particiones de los computadores como tal. Luego, para pasar al capítulo 6, que en este caso ya los vamos a la configuración administrador del sistema operativo como tal, vamos a ver que por ejemplo tenemos el Windows Task Manager, en el que podemos ver distintas cosas como aplicaciones que se están ejecutando, procesos, servicios, rendimiento, funciones de red, etc. Hoy en día, por ejemplo, con el sistema operativo de Windows 10, podemos ver un poco más de funciones y que también los van a poder entregar alguna pista de cuál puede ser algún problema que estemos enfrentando. Adicionalmente a eso también tenemos el panel de control, en el que prácticamente podemos hacer todas las configuraciones que nosotros requeramos en nuestro computador, y podemos ver por ejemplo sistemas de seguridad, hardware y sonido, podemos ver los programas cuando necesitamos hacer una limpieza y desinstalar programas, cuentas de usuario, podemos ver la apariencia, reloj, accesibilidad, etc. Algo que tenemos que aprender a configurar, que lo vamos a ver en los talleres presenciales o en las clases online,
es que vamos a también tener que administrar cuentas de usuario en cuanto a las distintas configuraciones que tienen, a las configuraciones de seguridad y también distintas políticas que les podemos asignar a estas mismas. La configuración de pantalla, en que básicamente podemos configurar si es que tenemos más de una pantalla con algún switch de pantalla, algún adaptador de pantalla doble, y también podemos configurar la resolución de esta, porque una cosa es la resolución que sea capaz de mostrar el monitor como tal, y otra cosa es la resolución que el sistema operativo entregue a la pantalla. ¿Qué es lo que se recomienda? Se recomienda que la resolución que se configure en el sistema operativo sea la resolución nativa del monitor. O sea que si mi monitor es de 2560 por 1440 píxeles, esa será la resolución que yo configure acá para que la proporcionalidad del sistema operativo sea lo más acorde a lo que es la realidad del sistema como tal. También tenemos la utilidad de sistema, en la que vamos a ver, por ejemplo, el nombre del equipo, el nombre del PC como tal. Podemos ver también las características de hardware cuando tengamos que hacer algún tipo de investigación. También podemos hacer un poco opciones avanzadas, protección del sistema y habilitar, por ejemplo, opciones de remoto, que también lo vamos a ver más adelante. Otra cosa importante que también es bastante útil a la hora de buscar algún problema o a la hora, por ejemplo, de hacer verificaciones de problemas, es el administrador de dispositivos, en el que vamos a ver todos los controladores que están instalados en mi computador. Si ustedes se fijan en esta imagen no tiene ningún icono dentro de algún controlador. Eso significa que todos los controladores están funcionando normalmente. ¿Por qué icono? Porque si ustedes se fijan, acá hay distintos iconos que pueden aparecer en cada uno de los controladores. Y eso va a significar que el controlador tiene un error, que el controlador está deshabilitado, por ejemplo, por nosotros mismos, que el dispositivo se seleccionó manualmente o que no se encuentra disponible un controlador en específico. ¿Okay? También se pueden actualizar estos mismos, se puede revertir atrás si es que nosotros lo actualizamos y dejó de funcionar como debiese ser. Se puede desinstalar un controlador como tal y también se puede deshabilitar un dispositivo. Esas cosas son las que se pueden hacer en el administrador de dispositivos. En cuanto a la configuración de sistemas, tenemos también una configuración que podemos acceder a ella mediante el msconfig, que ejecutándolo en la barra de inicio podemos acceder a este, y podemos hacer cosas bastante interesantes como que podemos acceder a la área general en el que muestra, por ejemplo, el inicio normal, el inicio con diagnóstico que podemos setear, etcétera. En el arranque muestra los distintos sistemas operativos que podemos tener instalados en nuestro disco duro, y con eso podemos seleccionar cuál queremos que arranque. En los servicios muestra una lista de servicios que inician con el sistema operativo, súper importante porque generalmente cuando los computadores están lentos, por ejemplo, llegan por mantenimiento, aquí es donde tenemos que ver en los servicios y también en el inicio, porque aquí muestra la aplicación como tal. Aquí podemos ver qué es lo que se ejecuta o qué es lo que parte cuando nuestro computador ya está listo, cuando nuestro computador ya arrancó. Entonces, por ejemplo, si a lo mejor yo veo que yo tengo una aplicación de torrent y tengo muchos torrents descargados, y si a lo mejor esta aplicación parte con el sistema operativo, lo que va a ocurrir es que a lo mejor va a haber un consumo en mi ancho de banda, porque los sistemas de torrent ocupan la tarjeta de red para poder descargar y cargar cosas dentro de internet. Entonces a lo mejor voy a ralentizar mi red un poco más si es que no tengo la consideración de deshabilitar torrent de inicio automático porque yo no lo estoy ocupando. Y herramientas para poder diagnosticar el sistema como tal. Bueno, al inicio, cuando vimos los tipos de sistemas operativos que hay en el mercado, vimos que hay dos sistemas, ¿cierto? El sistema GUI y el sistema CLI. El sistema CLI, como les dije, era un sistema de línea de comando. Por tanto, si es que nosotros quisiéramos administrar nuestro sistema Windows a través del sistema CLI, podemos hacerlo. Bien, podemos abrir el cuadro de CLI del sistema como tal, y mediante línea de comando podemos hacer prácticamente todo lo que hacemos con interfaz gráfica. Teniendo los conocimientos, conociendo los comandos que son, podemos hacer lo que nosotros queramos. Como que, por ejemplo, podemos con el comando md crear un directorio, md más el nombre del directorio, y podemos crear un directorio o una carpeta, como también la podemos conocer, dentro del sistema operativo. Y además de eso, con por ejemplo el comando cd, movernos dentro de esos distintos directorios.
Dentro de eso, por ejemplo, podemos administrar archivos, los podemos renombrar, etcétera. Así que básicamente cualquier cosa que ustedes hagan a través de interfaz GUI se puede hacer dentro del CLI. Aquí tenemos más comandos, por ejemplo, como el comando chdisk, que lo vimos en un inicio de este curso, que lo puedo hacer para poder comprobar el sistema de cómo está funcionando el sistema del disco duro como tal, etcétera. Otra cosa que está súper en boga, que cada vez está tomando más fuerza, es la virtualización de las máquinas o la virtualización de los computadores. Hoy en día prácticamente ya no estoy instalando un sistema operativo por computador. Ya no estoy instalando un sistema operativo por disco duro. Que lo que se está utilizando mucho es la virtualización. ¿Por qué? Porque esto me permite poder generar distintos sistemas operativos, distintas aplicaciones de sistemas operativos dentro de un mismo servidor, por ejemplo, para poder ejecutar más cosas con el mismo hardware. Si yo tengo un servidor, por ejemplo, un servidor dedicado, por el que pagué una considerable suma de dinero, no me sirve o va a ser pérdida de plata que yo solamente tenga una máquina funcionando ahí. Lo que sí me sirve es que yo en este sistema como tal coloque un software de virtualización como Hyper-V, VirtualPC, VirtualBox, VMware, Citrix, etc. Y lo que puede hacer es que instalar múltiples sistemas operativos invitados. Y dentro de esos múltiples sistemas, obviamente, voy a tener múltiples aplicaciones de sistema operativo. En resumen, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo instalar un servidor, por ejemplo, y puedo tener mi servidor de página web, mi servidor de DHCP y mi servidor de DNS. ¿Okay? Y esto los puedo tener en máquinas totalmente separadas. Cosa que si a lo mejor, por ejemplo, tengo un ataque de hacking acá, solamente esta máquina se va a ver afectada. Y el problema lo voy a tener contenido. O el día de mañana quiero expandirme más, puedo perfectamente a lo mejor instalar otra máquina virtual y instalo mi nuevo servicio que quiero. Entonces algo bastante útil y bastante simple. En resumen, básicamente podemos decir que hay distintos sistemas operativos disponibles y al elegir uno se debe tener en cuenta las necesidades y el entorno del cliente. Eso es lo que tenemos que tener en consideración, qué programa va a utilizar, con qué fin va a utilizar su computador. Los principales pasos de la configuración de la computadora de un cliente incluyen la preparación del disco duro, la instalación del sistema operativo, la creación de cuenta de usuario y configuración de las opciones de instalación, cosas que por lo demás vamos a ver en las actividades que vamos a tener en las clases online. Vimos que también existe lo que es un GUI, en el que básicamente muestra una interfaz gráfica, todas las cosas que existen en el computador las muestra y las representa por algún tipo de icono, no así como el CLI, en el que solamente me va a mostrar esta pantalla negra, que mediante la ejecución de comandos voy a poder acceder a lo que necesito. Y vimos que algunas de las herramientas disponibles para la resolución de problemas de un sistema operativo incluyen herramientas administrativas, herramientas de sistema y comandos de CLI. Eso vendría siendo, chicos, una breve descripción de lo que es el capítulo 5 y el capítulo 6 de instalación y configuración de sistemas operativos. Bueno, mi nombre es Felipe Moreira y esta fue una clase de CISA Online. Hasta luego.